Muy buenos días amigos, sean bienvenidos nuevamente a una entrega de Electro Advice. El día de hoy vamos a tocar un tema cuyo título, como hemos podido ver, es bastante sugerente. ¿Puede el interruptor diferencial salvar tu vida? La idea de este post es que ustedes puedan tener la importancia relevante que tiene el interruptor diferencial en nuestra seguridad. El interruptor diferencial es un dispositivo que va junto con los interruptores termomagnéticos dentro de lo que es nuestro tablero eléctrico. Es importante recordar que el interruptor termomagnético, como explicamos en unos posts anteriores, es el dispositivo que nos protege a la instalación y específicamente al conductor de nuestra instalación sobre los problemas que causan las sobrecargas y los cortocircuitos. Ahora bien, el interruptor diferencial tiene una tarea totalmente diferente. ¿Cuál es la tarea fundamental en el interruptor diferencial? Es protegernos contra los graves daños que puedan ocasionarnos las electrocuciones. El interruptor diferencial es un dispositivo que corta automáticamente el flujo de corriente cuando detecta una desviación de corriente determinada a partir de un determinado valor también. Hace unos posts hablamos sobre la importancia de la puesta a tierra en nuestras instalaciones, el ABC de lo que significa la puesta a tierra, que si pueden recordar o revisar ese post que grabamos hace unas semanas, la puesta a tierra era nuestra protección contra los contactos indirectos, pero advertimos que el pozo a tierra no evita los daños que podríamos tener por los llamados contactos directos en nuestra instalación. Entonces, ¿qué es el interruptor diferencial? El interruptor diferencial en cierta forma complementa también a la puesta a tierra en nuestra instalación porque es un dispositivo que dispara automáticamente, como lo acabo de mencionar, ante una desviación de corriente, sea por la causa que sea. Pero hay que mencionar un poco el principio de funcionamiento. ¿Cómo opera un interruptor diferencial? ¿Por qué opera un interruptor diferencial? ¿Qué es lo que hace que dispare? En nuestras instalaciones, nosotros tenemos que en condiciones normales, la corriente que entra a una carga eléctrica determinada, a un equipo, a una resistencia, a un electrodoméstico, a un circuito, la corriente que ingresa, o sea, la cantidad de amperios que ingresa, es la misma que la que retorna. Si las condiciones son normales, en toda derivación de un circuito, lo que ingresa es igual a lo que sale. Pero ¿en qué casos podría ser que lo que ingresa sea diferente a lo que retorna por el otro conductor vivo de ese circuito o de esa instalación donde está un determinado equipo o un grupo de equipos? La única razón por la cual en un circuito final una corriente es diferente en su retorno a la magnitud de la corriente que ingresa es porque por algún lado se ha desviado parte de esa corriente por otro camino. Cuando hablamos de la puesta a tierra, recordamos que un contacto eléctrico accidental puede ocasionar que se desvíe la corriente hacia tierra a través de nuestro cuerpo si no tenemos la instalación del pozo a tierra, o hacia el pozo a tierra cuando esta corriente a través del conductor de protección conectado a la carcasa tiene ese camino para desviarse y evitar que pase por nuestro cuerpo hacia tierra. El interruptor diferencial precisamente detecta esas desviaciones hacia tierra, se vayan por donde se vayan, si se van por el cuerpo humano o si se van por la línea que va al pozo a tierra. Entonces, ¿en qué basa su funcionamiento el interruptor diferencial? El interruptor diferencial detecta la diferencia de corrientes, ahí está la razón de su nombre, interruptor diferencial. El interruptor diferencial detecta la diferencia de corrientes entre la línea que ingresa y la línea que retorna. Si hay una diferencia de corrientes y esa diferencia de corrientes llega a un determinado valor, estamos hablando de miliamperios, o sea, milésimas de amperio, son valores muy pequeños.
Si esa diferencia de corrientes que mide el interruptor diferencial es igual o mayor a ese valor mínimo que se le llama sensibilidad o corriente diferencial, entonces el interruptor diferencial dispara automáticamente cortando la energía eléctrica. Y dispara en un tiempo lo suficientemente corto como para no causar daños graves, si es que esa desviación se produce por un contacto directo. Fíjense ustedes ahora la diferencia. Hablamos que el pozo a tierra no protege contra contactos directos, solo contra contactos indirectos. Recordemos la diferencia. Un contacto directo es aquel que se produce cuando uno toca una parte viva, una parte que normalmente conduce electricidad, como un cable o un polo del tomacorriente. En cambio, un contacto indirecto es cuando, por una falla de aislamiento en el cable, en el conductor, el cable se pela, hace contacto con la carcasa metálica de un equipo electrodoméstico, la corriente queda como circulando por la carcasa hasta que alguien le da un camino por donde ir hacia tierra. Esa es la diferencia entre un contacto indirecto, que es el que se produce cuando partes que normalmente no conducen electricidad por una falla empiezan a conducir electricidad. Pero para el interruptor diferencial, la diferencia de corrientes la puede causar bien un contacto indirecto o bien un contacto directo. Entonces, en ambos casos, el interruptor diferencial va a abrir el circuito cuando esa corriente diferencial, esa corriente de trabajo, esa corriente que hace saltar al dispositivo, supera un determinado valor. Ese valor normalmente está estandarizado en 30 miliamperios. 30 milésimas de amperios, o sea, 0.03 amperios. Por lo tanto, lo que evita el interruptor diferencial es daños graves, porque si nosotros vemos en este cuadro los efectos normales que causa la corriente eléctrica en el cuerpo humano, con 30 miliamperios, si bien no se evita la sensibilidad, o sea, sentir el paso de corriente por nuestro cuerpo, si es que hemos hecho contacto con la corriente eléctrica, se evita que esta corriente llegue a las zonas de alto riesgo, las zonas de fibrilación ventricular, las zonas de riesgo de un paro cardíaco por electrocución. Y también está lejos de la zona donde se podría uno quedar inmovilizado o pegado, como se dice en forma coloquial, ¿no? Cuando uno se queda pegado a la corriente, o sea, los músculos se contraen y pierden el movimiento voluntario, se contraen o se abren. Entonces, el interruptor diferencial, si bien no puede garantizar el 100% de que no perdamos la vida en una electrocución, porque eso no lo puede garantizar nadie, sí efectivamente puede llegar a salvarnos la vida, porque evita en un tiempo muy corto, milésimas de segundo, los efectos que pueda causar cualquier corriente que supere los 30 miliamperios, como estamos viendo en esta tabla de los efectos de la corriente en el cuerpo humano. Por eso es que el interruptor diferencial es obligatorio en el uso en nuestras instalaciones a todo nivel, más aún en las instalaciones residenciales, donde el usuario no es un usuario experto en el manejo de la electricidad. Vamos a ampliar este tema del interruptor diferencial más adelante, pero lo importante es entender la diferencia entre lo que hace el interruptor diferencial respecto a la puesta a tierra. Digamos que son protecciones complementarias, ninguna excluye a la otra, las dos deben complementarse. Y lo que hace que los efectos de los contactos directos también sean cubiertos por este dispositivo llamado interruptor diferencial. Muchas gracias por la atención prestada. Este fue un tema muy importante, el principio de funcionamiento del interruptor diferencial, pero vamos a seguirlo ampliando porque hay muchos datos que acompañan a este dispositivo. Muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega de Electro Advice.